Chicos, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profesora. Bien, ¿y Buenos usted? días, profesora. Bien. Gracias. Bien. Oigan, ¿ya les tocó vacuna? En lo que esperamos que se conecten sus compañeros. Yo ya llevo bueno, desde el viernes pasado creo que ya me vacuné, o el anterior, algo así. Ok. Bien, qué bueno. Que se vacunen para que sean un poquito más protegidos. Acuérdense, no los va a hacer inmunes, nada más los va a proteger de que no les dé tan fuerte. ¿No? Ok. Hace frío. Bueno, no sé si hace frío soy yo, que ya la edad ya me pesa. Muy bien. Bueno, no sé si se conectan sus compañeros. Vamos a comenzar para terminar ya hoy con el tema de garantías de seguridad jurídica. Y ya nada más nos faltaría lo que son las garantías sociales. ¿Sale? Creo que nos quedan 4 clases, ¿verdad? Estas 2 y las 2 que vienen. Y yo creo que les programaría su examen para la próxima semana. Igual y si alcanzan a hacerlo en hora clase. Ok, chicos. Bueno, vamos a terminar ya con esto. Ya saben, si tienen alguna duda o algo, me pueden interrumpir. Bien. ¿Se acuerdan que estábamos, bueno, lo último que vimos fue lo del artículo 18 constitucional? Voy a regresar tantito. Ok. Ni cuenta me di que me sacó. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí, profesor, se escucha. Ok, chicos, gracias. Ay, espero que no me esté sacando cada ratito. Bueno, vamos. Que deje de trabajar. Bueno, les estaba comentando lo de la prisión preventiva. Tenemos 2 momentos, detención y la prisión como tal. En la primera, acuérdense, debe de mediar una orden de aprehensión expedida por una autoridad que tiene que ser la competente para lo mismo, ¿sale? Debe también de llevar las causas, los motivos que dieron origen y que están fundamentando la orden de aprehensión, que son los requisitos que están previstos en el artículo 16 constitucional. Y la prisión preventiva, ya pues, donde el probable autor del delito va a quedar a disposición de la autoridad judicial, pero no lo va a poder retener por más de 72 horas, ¿de acuerdo? Si no encuentra alguna causa que justifique tenerlo con él, pues lo debe dejar en libertad. Ahorita vamos a ver que se puede extender un poquito el orden, ¿sale? Bueno, eso en relación con el artículo 18. El artículo 19 constitucional, como tal, ya nos habla de lo que son los plazos, ¿va? Aquí
Este artículo les marca el plazo constitucional de 72 horas. Nos dice que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de 72 horas. Este plazo comienza a correr desde el momento en que el probable autor del delito es puesto a disposición de la autoridad judicial. No antes, no cuando se le aprende, ¿vale? Sino cuando es puesto ya a disposición de la autoridad judicial, cuando ya lo tiene enfrente, por así decirlo. Cuando dentro de este plazo no se dicta un auto de formal prisión, porque no hay las pruebas suficientes para ello, pues se debe dictar en su lugar uno de libertad o de sujeción a proceso, ¿vale? No, perdón. Este es, el de sujeción a proceso es cuando ustedes ya tienen pruebas, ¿de acuerdo? El otro es el de libertad por falta de elementos, ¿vale? Entonces voy de regreso. Si dentro de este plazo no se dicta un auto de formal prisión, se debe dictar uno de libertad o de sujeción a proceso. Pero en ningún momento va a ser justificable que la persona continúe bajo disposición judicial, ¿sale? Si no hay uno de estos dos autos, tanto de libertad como de sujeción a prisión, ¿sale? A proceso. ¿De acuerdo? Veamos si quiera funcionar. Les comentaba que este plazo se puede prorrogar siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos establecidos en la ley. Por ejemplo, el artículo 161 del Código Federal de Procedimientos Penales va a señalar que el plazo, el de 72 horas, se va a poder prorrogar por otras 72 horas cuando el indiciado lo pueda solicitar o lo llegue a solicitar por sí mismo o a través de su defensor, ¿vale? O también se puede dar el caso de que solo se haga una ampliación de 3 horas. Esto siempre y cuando sea con el fin de que se puedan aportar y desahogar pruebas para que el juez pueda determinar la situación jurídica del inculpado. Ya sea que con estas pruebas le dicte un auto de formal prisión o con las pruebas ofrecidas le dicte un auto de libertad, ¿de acuerdo? Pero son los únicos, digamos, excepciones donde se puede ampliar el plazo, ¿de acuerdo? No por simple gusto del juez o por simple gusto de otra persona, ¿va? Algo más que les voy a decir acá es que dentro de estas primeras 72 horas, si los encargados del establecimiento donde se halla el indiciado o el probable autor del delito no hayan recibido ningún pronunciamiento por parte del juez, deben llamarlo, ¿sale? O sea, le tienen que recordar que tienen a alguien ahí detenido y que debe de resolver sobre su situación, ¿va? Ya les dije, si lo retienen durante más de 72 horas y no le dan ninguna respuesta a su situación, puede llegar a tener una sanción, ¿de acuerdo? El otro plazo que les menciono, las 3 horas. Si no hay una constancia de que se haya expedido un auto de formal prisión, o sea, no hay nada, pues en ese caso al indiciado se le debe de poner de inmediato en libertad, ¿va? Les decía, existe responsabilidad penal para el juez que no dicta ningún auto después de que se han transcurrido los términos constitucionales y obviamente legales para que se pueda definir la situación jurídica del inculpado. Por eso también es muy importante que cuando el juez va a dictar una orden de aprehensión, pues se asegure de que posteriormente va a tener las pruebas, ¿sale? Para poder dictarle un auto de formal prisión. Porque si no, no tiene ningún caso que lo aprenda, lo tenga ahí retenido 72 horas y después lo tenga que dejar en libertad por falta de elementos para lo mismo,
¿ok? Puede ser que en el momento de la orden de aprehensión, pues solamente tenga como la sospecha, ¿no? Por así decirlo, pero que tenga esa seguridad de que posteriormente va a poder tener en sus manos las pruebas, ¿de acuerdo? Si no, pues nada más es como honestamente es una pérdida de tiempo tanto para el juez como para, pues, quien resulta sujeto de esta orden, ¿sale? Bien, ahora, la puesta en libertad del inculpado deberá responder al dictado de un auto de libertad por falta de elementos para procesar. También se le llega a conocer como libertad por falta de méritos. Acá debe de constar que no llegó a comprobarse la responsabilidad del indiciado en el delito imputado, ¿vale? O sea, tiene que tener la certeza de que a lo mejor lo confundieron, por así decirlo, o que se ofrecieron pruebas suficientes para comprobar que él no estuvo implicado y mucho menos que fue el autor de ese delito. Este auto obviamente tiene naturaleza provisional, ¿vale? Lo que es el auto de libertad por falta de elementos, ya que el MP, o sea, el Ministerio Público, puede recabar nuevas y mejores pruebas, ¿va? Y posteriormente va a poder insistir en llevar a cabo la acción penal, a fin de que se dicte un auto de formal prisión. Tal vez en el momento en que fue aprehendido, no había pruebas, como ya les dije. Pero esto no quiere decir que el Ministerio Público, bajo sospecha aún de que sea la persona correcta, pueda posteriormente ponerse, digamos, a un trabajo más laborioso y pues recabar pruebas, ¿sale? ¿Por qué lo puede volver a hacer? Porque pueden después volver a pedir esta sujeción de ese sujeto a un proceso. Bueno, porque el auto de formal prisión no, más bien el auto de libertad no le pone fin al proceso, no es una sentencia, ¿de acuerdo? Es un auto donde obviamente se deja en libertad a la persona para no incumplir con los plazos que la Constitución nos establece, ¿sale? O sea, para que el juez no tenga una sanción, ¿de acuerdo? Bien, el auto de forma de prisión fija el tema del proceso. Esto es que abre el periodo de instrucción al establecer por qué delito o delitos deberá ser procesada la persona contra quien se dictó, ¿de acuerdo? Entonces, para eso nos sirve. Acuérdense, tenemos el auto de formal prisión, el auto de aprehensión, y si no hay elementos en el momento que está detenida la persona, pues entonces el auto de libertad por falta de elementos. Pero este no le va a poner fin a, digamos, al proceso, ¿sale? Si posteriormente se encuentran pruebas, se recaban otros elementos, pues se da inicio al periodo de instrucción, ¿sale? Bien, ¿hasta acá alguna duda, chicos? ¿No? Ok. Bien, vamos con la última parte, más o menos. Ok, chicos. Bien. Eso fue el artículo 19, ¿de acuerdo? Ahora, el artículo 20 constitucional. Este artículo lo vamos a ver un poquito enfocado a lo que es la perspectiva de lo que son los derechos humanos como tal, ¿sale? Este es de un texto que emite, o más bien emitió, ya tiene algunos años, unos 3 o 4, por la Comisión de los Derechos Humanos, ¿sale? Entonces, está un poquito más enfocado, o está, digamos, de manera un poquito más personal que lo que viene siendo el artículo de la Constitución, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a encontrar en este artículo? Ya sea desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista de los derechos humanos. Bueno, habla sobre los derechos constitucionales de la víctima y obviamente también los derechos constitucionales que tiene el acusado de un delito, ¿va? Entonces,
tanto trata de proteger a las víctimas como les da cierta protección a las personas que son, digamos, señaladas como probable responsable de un delito. ¿Ok? Bien. Ok, en primer lugar, el artículo 20 de la Constitución nos va a señalar cuáles son los derechos humanos que tiene toda persona que se vea involucrada en un conflicto de carácter penal, ya sea como autor de un delito o como la víctima, ¿de acuerdo? Acá les hace o les da una definición de lo que es el delito y, bueno, con delito podemos entender aquella conducta prevista y castigada por la ley penal que lesiona de manera grave los bienes jurídicos de las personas. Y es obviamente el Estado quien debe protegerlos y debe obviamente sancionar al responsable de haber vulnerado dichos bienes de la persona. ¿Ok? Por ejemplo, no es tanto que vulnere, acuérdense, los bienes jurídicos. Aquí estamos hablando, por ejemplo, si se trata de un secuestro, pues el bien jurídico tutelado es la libertad de la persona, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, si se da un secuestro, el Estado va a proteger, es precisamente, bueno, no proteger, porque supongo que la tiene que proteger desde el inicio. Lo que va a sancionar es precisamente la conducta de la persona que privó de la libertad a la otra, ¿de acuerdo? A eso es a lo que se refiere con lesionar de manera grave los bienes jurídicos de una persona o de las personas, ¿va? Bien. A través del artículo 20 constitucional, es el Estado el que va a determinar a través de un proceso penal a los responsables del delito, así como a las sanciones y a la correspondiente reparación del daño a la víctima, ¿vale? Acá nos dice que víctima es aquella persona física que ha sufrido un daño o menoscabo que puede ser de tipo económico, físico, mental, emocional o en general cualquier puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o de una violación a sus derechos humanos, que están reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte, ¿vale? Entonces ya tenemos lo que es delito y lo que es víctima, ¿va? Acá es importante tomar en cuenta lo que es la reparación del daño, ¿vale? Cuando llegan a ser víctima de algún delito, la Constitución establece a favor ciertos derechos que deben de ser obviamente tomados en cuenta y respetados sobre todo. El primero de ellos es que cuando eres víctima, pues tienes que recibir asesoría jurídica y que obviamente estés informado a través del Ministerio Público de los derechos que a favor de esa persona, de la víctima, la Constitución va a establecer, ¿vale? También, como derecho hacia las víctimas, pues está el contribuir en la investigación que va a realizar el Ministerio Público, aportando pruebas, y esto lo pueden hacer durante la investigación o durante el desarrollo del proceso, y que la autoridad investigadora está obligada a recibir, ¿vale? El hecho de que esté obligada a recibir no quiere decir que esté obligada a aceptar todas las pruebas que como víctima ofrezcas. Tiene que, pues, observarlas, tiene que ver si tienen que ver con el proceso, o sea, con el juicio que se va a llevar, ¿sale? Bueno, más bien con el proceso, ¿de acuerdo? O sea, que sean, digamos, parte de, que puedan ayudar a la víctima a esclarecer, pues, el delito, ¿no? Por ejemplo, el robo. ¿Qué pruebas podrían aportar? No sé si les roban algo, por ejemplo, el auto,
Bueno, pues entonces tienes que aportar como pruebas, pues la factura del coche. Y siempre te la piden en original, ¿de acuerdo? Entonces, esa sería una prueba. Hay otras pruebas que puedes dar, pero no, a lo mejor no tienen nada que ver con el asunto y entonces te las van a regresar, ¿sale? Precisamente porque no tienen que ver con el fondo del asunto, ¿de acuerdo? Bien. A veces es muy difícil cuando les llegan a robar, no sé, joyas, por ejemplo, o electrodomésticos, ¿no? Por ejemplo, un horno, una batidora. Eh, ¿Por qué es difícil a veces de probar? Pues porque no guardas las facturas de eso, no guardas, pero ni la notita que te dan cuando las compras, ¿no? Entonces, bueno, ahí es difícil. Pero, por ejemplo, un auto, no sé, una computadora, tal vez la puedes llegar a guardar lo que es la nota, la factura, precisamente para la garantía, ¿sale? Bien, ok. Mm, el encargado o la autoridad encargada de realizar la investigación por la comisión del delito es el Ministerio Público y va a ser también el encargado de representar a la víctima durante el juicio, ¿sale? El famoso Ministerio Público, el MP. El MP también lo van a encontrar siempre en los asuntos familiares, ¿sale? Siempre está pendiente pues de que los asuntos donde hay menores de edad, pues se lleven a cabo de la mejor manera para ellos. ¿Mm? Ok. También que vamos a encontrar, bueno, que el Ministerio Público es el encargado de brindar la orientación que requiera la víctima y en su caso de canalizarla al área o institución correspondiente para que pueda recibir una atención eficaz y oportuna. ¿Vale? Entonces, como ven, tiene mucho trabajo que hacer. ¿Qué más como víctima? Bueno, se te debe de informar todo lo relacionado con el delito y obviamente, pues, si hay más involucrados, tienes que saber, ¿sale? O sea, tienes que estar informado. Y también te tienen que dar como un resumen, por así decirlo, para el esclarecimiento de los hechos, ¿sí? A veces a lo mejor, digo, se dio el robo en la casa de una persona, pero no estaba, y pues obviamente no sabes si fue uno, si fueron dos, si fueron tres, ¿de acuerdo? Pero cuando las investigaciones del Ministerio Público comienzan a dar frutos, pues entonces te deben de ir informando de todo ello, ¿no? De decir, fueron tres personas, fulanito, sutanito y perenganito, ¿de acuerdo? Entraron de tal forma, y se fueron en un auto, ¿no? Así. O sea, tienes que estar totalmente enterado ¿de acuerdo? Bien. Algo importante, la identidad y otros datos personales de la víctima siempre van a ser resguardados. Cuando se es un menor de edad, quien ha sido víctima del delito, pues obviamente hay que guardar su integridad, ¿de acuerdo? Asimismo, cuando son víctimas de delitos de violación, de trata de personas, de secuestro, delincuencia organizada, ¿vale? Entonces, esos son datos que el Ministerio Público de por sí no puede andar ahí platicando a diestra y siniestra, ¿vale? Pero en este tipo de delitos, la identidad de la víctima o de las víctimas tiende a ser algo así como secreto nacional, para que me entiendan, ¿va? Precisamente para, resguardar su integridad y otras cosas, ¿no? Bueno, durante la investigación y el trámite del juicio deberá resguardarse su identidad, ¿sale? Es obviamente como una medida para protegerlo. Podríamos decir que, por ejemplo, en la trata de personas, pues precisamente para evitar venganzas, ¿no? Si lo quieren ver así. Entonces, obviamente, solo el Ministerio Público debe de conocer la identidad de esta persona, ¿ok? Igual en la delincuencia organizada, si alguien es víctima y tiene información, pues obviamente la va a dar al Ministerio Público, pero siempre hay el riesgo
de consecuencias no muy buenas para la persona, ¿vale? Entonces, por eso es que su identidad y los datos personales deben de estar siempre resguardados, ¿ok? Y digo, de cualquier manera, como abogados en la materia que ustedes lleguen a desempeñarse, pues ya saben, ¿no? Una de las, ¿cómo les diré? Algo que tiene que ver con la ética profesional es no andar divulgando los problemas de sus clientes, ¿sale? O sea, pueden comentar que tienen un asunto con tales características, pero no le van a decir a la otra persona, es que fíjate que mi cliente que se llama fulanito de tal y trabaja en los Altos Guerrero y no sé qué, y aquí tiene millones de cosas y millones de dinero. O sea, no, eso no se puede, ¿ok? Porque están violando, pues, precisamente la confianza que su cliente depositó en ustedes, ¿va? Ok, bien. Después, como víctima también puedes, obviamente, participar en las audiencias penales con las mismas oportunidades de intervención que tiene el acusado y su defensa. De esta forma, pues obviamente la víctima va a poder interponer los recursos que la ley le otorgue, ¿sale? Contra las resoluciones que llegue a dictar el juez y que no esté de acuerdo. El juez, en su caso, deberá oír las inconformidades y tomarlas en cuenta para resolver, ¿vale? ¿Se acuerdan que también anteriormente habíamos visto esto del debido proceso? Bueno, de ser escuchado dentro del juicio para poder defenderte, ¿sale? Bien. Acá, ¿se acuerdan que les había dicho lo de que hay que tomar bastante en cuenta lo que es la reparación del daño causado a la víctima? Bueno, en los casos de delitos contra el patrimonio, como viene a ser el robo, pues la persona, o sea, el probable, que cometió el delito, deberá regresar el objeto robado o pagar su valor. En los casos de delitos contra la salud, que sean, por ejemplo, lesiones, la persona que lo haya cometido deberá pagar los gastos médicos correspondientes para su curación, ¿sale? O deberá pagar la indemnización correspondiente en caso de que el daño que le haya ocasionado a la persona sea permanente, ¿sale? Ok. Si mal no recuerdo, ya como tal ya no hay lesiones de menos de 20 días y lesiones de más de 20 días. Ya son lesiones en general, ¿sale? Cuando yo estudié, hace muchos años, el tipo de lesiones se clasificaba así, ¿no? Lesiones que duran menos de 20 días en sanar y que no ponen en riesgo la vida de la persona, o lesiones que tardan más de 20 días y que ponen en riesgo la vida de la persona, ¿sale? En el segundo caso, ya la sanción era mucho mayor, ¿de acuerdo? Ok. Y bueno, obviamente ya entraban ahí lesiones, por ejemplo, que, no sé, que te apuñalaran, que te dispararan, ¿de acuerdo? O a lo mejor el golpe que te dio en la cara, pues te ocasione pérdida de la vista, ¿va? Entonces, ahí, bueno, digamos, perder un ojo, bueno, te impide, ¿no? Tal vez de trabajar en ciertos aspectos. Entonces, obviamente, se tiene que hacer como un cálculo de, pues, las pérdidas que has sufrido y esa será la indemnización que se te debe de pagar, ¿de acuerdo? Y los gastos médicos, bueno, eso ya depende del hospital en el que estés, ¿va? Ok. Les decía también, por ejemplo, cuando te roban algo, pues haces también una aproximación del valor de esas cosas, ¿no? Y bueno, también es un tanto problemático en cuestiones penales demostrar, ¿no? No, pues es que se robó una caja con joyas. Pues le tienes que mostrar al juez qué tantas joyas tenías. Y pues, ¿cómo, no? A lo mejor lo más viable sería a lo mejor por fotos, ¿no? Eran estas, eran las otras, eran aquellas. Ok, pero pues el juez, ¿cómo se cerciora de que eran todas de oro, no? De 10, de 14, de 20 quilates, o sea,
Es más que nada como una aproximación, ¿va? Ahora, si tienen las facturas, pues qué bueno, porque se las muestras al juez y ya, ¿vale? O si el probable autor del delito dice, bueno, es que sí me las llevé, pero ya las empeñé, pues ¿dónde, no? Y entonces, si ya sabes dónde las empeñó, pues las puedes recuperar, ¿de acuerdo? Bien, ok. Acá, bien. Hasta acá. ¿Dudas con los derechos que la Constitución les otorga como víctimas de un delito, chicos? No, profe. Ok. Bien, bien. Ok, déjenme. Que no cambia. Ahora, en el caso de que sean los señalados como probables autores del delito, también, obviamente, tienen ciertos derechos, ¿no? Acá, nos dice que a la persona acusada de haber cometido un delito se le denomina de diversas maneras dependiendo del momento en que la etapa de la investigación o del proceso se encuentra. Por ejemplo, al inicio eres el acusado, el inculpado o el probable responsable, y ya cuando se dicta la sentencia o la condena, pues eres el condenado, ¿de acuerdo? Algo que cambió con, pues, todo lo que fue las reformas, las modificaciones al sistema penal, fue precisamente que el juez, durante todo lo que es el proceso, o sea, hasta que llegue el momento de la sentencia, antes de, no puede en ningún momento llamarlo culpable, ¿sale? O sea, no puede, ¿ok? Porque ya lo está, digamos, ¿cómo les diré? Señalando de manera directa, diciendo que es el culpable, ¿no? Entonces, ¿cómo lo debe de llamar? Bueno, acusado, inculpado, el probable responsable del delito o del autor, o el probable autor del delito, ¿sale? Pero nunca le puede decir el responsable, ¿no? Así, tiene que decirle probable responsable, ¿de acuerdo? Y tampoco lo puede llamar delincuente, tampoco lo puede llamar asesino, ¿sale? Durante el proceso. O sea, tiene que tener mucho, mucho cuidado el juez, ¿sale? Bien. Dichas denominaciones se van a referir a una persona que está siendo acusada y como tal, el artículo 20 constitucional señala que todo imputado o acusado tiene derechos para defenderse apropiadamente. ¿De acuerdo? Algunos de estos derechos que tiene el imputado son, en primer lugar, que sea respetada su presunción de inocencia. Todos somos inocentes hasta que se demuestra lo culpable. ¿De acuerdo? Acá lo dice. Esto quiere decir que se es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Cómo lo van a demostrar? Pues obviamente con las pruebas que se ofrezcan dentro del proceso y con la sentencia que el juez dicte, donde obviamente lo va ya a, digamos, ¿cómo les diré? Lo va a señalar ahora sí ya como el responsable del delito, ¿sale? Pero no antes. Por lo cual, solo podrá ser señalado como responsable de un delito hasta la conclusión del juicio mediante la sentencia que dicte el juez. Si no hay pruebas que demuestren su, pues, su autoría en el delito o que haya estado implicado, pues obviamente la sentencia lo tiene que, vamos a decirle, absolver de ese juicio, de ese delito, ¿sale? Cuando no hay pruebas suficientes, no puedes mandar a una persona a la cárcel solo con el señalamiento de una persona que te diga, es que se parece como antiguamente era, ¿de acuerdo? Tienes realmente que demostrar que fue la persona que pues cometió un delito en tu contra, ¿de acuerdo? Bien.
En el momento en que se llega a dar la detención, la autoridad debe informar los derechos que le asisten a la persona. Asimismo, le tiene que informar de los hechos por los que está siendo detenido y de las personas que le acusan, ¿va? O sea, no es nada más llego y, ay, es que fulanito de tal, sí, bueno, te voy a llevar ante el juez o te voy a llevar detenido y ya. O sea, no, no, no. Le tienes que enseñar la orden, ¿vale? Ya, esas ya se las había comentado desde las clases pasadas, con lo que Aranza nos había platicado, ¿vale? Entonces te tienen que informar los derechos que tienes y sobre todo el por qué estás siendo detenido y quién o quiénes son las personas que te acusan, ¿va? Una vez que ya se llevó a cabo la detención, pues al momento de ser presentado ante el Ministerio Público o ante el juez, te van a leer una cartilla de los derechos que te asisten, ¿sale? Esto es precisamente para que todas las decisiones que llegues a tomar puedan ser tomadas en cuenta en tu defensa, ¿de acuerdo? Acá, derecho a declarar o a guardar silencio desde el momento en que eres detenido. En caso de guardar silencio, esto no se va a tomar como una negativa a declarar y tampoco va a poder ser utilizada en tu contra, ¿de acuerdo? O sea, puedes quedar callado desde el momento que eres detenido hasta el momento en que estás puesta ante el Ministerio Público, ante el juez, y que estás esperando, pues, a tu defensor o a tu abogado, ¿de acuerdo? Pero no debe haber ninguna situación de obligarte a declarar, ¿sale? A hablar. Si se hace esto, pues obviamente esta declaración puede ser nulificada, ¿ok? ¿Por qué? En primer lugar, porque hubo, digamos, cierta violencia hacia tu persona para que confesaras, ¿no? Y en segundo lugar, porque no estabas acompañado de una persona, en este caso del defensor o del abogado, que pudiera, digamos, pues, digamos, guiarte, ¿no? Entonces, obviamente, esta declaración puede llegar a ser nulificada, ¿ok? Bien, ¿qué otra cosa tienes derecho como imputado de un delito? Bueno, el derecho a una defensa adecuada, ya sea que te la ofrezca o que sea llevada por un abogado, el cual vas a designar libremente, o si no tienes un abogado o no lo puedes pagar, pues entonces la autoridad te va a designar a un defensor público, ¿sale? Algo que se mencionaba mucho con el cambio también o las modificaciones al sistema penal era precisamente que decía, ¿no? O sea, las incoherencias, pero bueno, se decía que ahora ya no estarías solo, ¿no? Sino que se te iba a ofrecer la ayuda o la defensa por medio de un defensor público. Y también que ahora ya podías contar con un abogado. O sea, contar con un abogado en cuestiones penales ha sido también de toda la vida, no es que apenas lo implementaron. Yo no sé por qué hicieron esa modificación, pero bueno. Eh, digo, el abogado es si lo puedes pagar. Si no puedes, pues se te pone un defensor público, ¿vale? Pero siempre ha estado el abogado y el defensor público al lado del imputado, ¿de acuerdo? Bien. Ok, algo que sí había, yo recuerdo en aquellas épocas, que le costaba mucho trabajo al abogado, o sea, llamarle el abogado particular, de estar enterado de todo. A veces el Ministerio Público era muy reacio a compartir la información con él, ¿sale? Era más fácil cuando trabajaban con un defensor público. No sé la razón ahí sí, pero en cuestiones penales sí era un tanto difícil para los abogados particulares. ¿De acuerdo? Bien. Ok, hasta acá chicos, ¿cómo van? ¿Ninguna duda? No, profa, creo que mi cerebro va captando bien. Ok, bien. Así estamos todos. Sí. Es que no han tomado penal, ¿verdad? Creo que no.
No, profe. Todavía no. Bueno, para cuando lleguen a penal ya más o menos van a saber. Bien. Ok, ¿qué más? ¿Qué más como probable responsable del delito? Bueno, también, al igual que la víctima, vas a poder ofrecer o va a poder ofrecer todas las pruebas que sean necesarias para defenderse. Y obviamente también tienen que ser recibidas y tomadas en cuenta por la autoridad, ¿va? Después, la audiencia donde se va a decidir la situación jurídica del imputado será pública y siempre ante la presencia de la autoridad judicial. Hay una excepción. Esta audiencia pública se puede restringir por razones de seguridad nacional, de seguridad pública, para proteger a las víctimas, a los testigos, a los niños y a todos aquellos que estén involucrados. ¿De acuerdo? Entonces, se considera que siempre debe ser pública, pero hay ciertas excepciones. ¿Se acuerdan que dentro de los derechos de la víctima estaba proteger su integridad, su identidad? Bueno, cuando haya estas razones, pues obviamente la audiencia ya no será pública, ¿va? Bien. ¿Qué más? Durante el juicio se le va a permitir al imputado el acceso a toda la información que solicite él mismo o que lo solicite su abogado, y siempre que ésta se encuentre agregada a la investigación. ¿Qué es lo que se busca con esto? Bueno, garantizar su derecho a una defensa oportuna y efectiva. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto para ambas partes, o sea, para la víctima y para el probable responsable, pues siempre deben de tener conocimiento de lo que esté sucediendo en el juicio, ¿sale? De las pruebas que aporte uno en contra del otro, ¿va? De lo que llegue a contestar, del dicho que diga el otro, ¿sale? Precisamente para tener una adecuada defensa, ¿vale? Digo, si no, ¿cómo se van a enterar de lo que la otra persona está diciendo, ¿de acuerdo? Ok. Bien. Algo más para el probable. En caso de que llegues a esta etapa del juicio, pues el mismo deberá resolverse antes de 4 meses. Si se le acusa de algún delito cuya pena máxima no exceda de 2 años de prisión, y antes de 1 año si la pena llega a exceder este tiempo, ¿sale? Entonces, pues los juicios deben de ser llevados de la manera más rápida posible, no al ahí se va, sino bien hechos, pero con un máximo de 4 meses, ¿de acuerdo? Cuando la pena por la cual vayas a ser sentenciado no sea mayor de 2 años, ¿sale? Y se va a tener, digamos, el plazo de 1 año para llevar a cabo el juicio cuando la pena del delito, pues obviamente va a exceder este tiempo, ¿sale? Bien, ¿qué más? ¿Se pueden ampliar estos plazos? Sí, sí se pueden, pero debe pues ambos defensores, o sea, tanto de la víctima como del probable, deben de justificar el por qué, ¿no? A lo mejor, pues el esclarecimiento de los hechos no está totalmente claro, ¿ok? Faltan algunas pruebas o, no sé, alguna cuestión que esté atrasando el asunto, ¿sale? Y entonces en ese caso, pues se puede pedir la ampliación del plazo, ¿no? Pero como les digo, lo deben de justificar, no es nada más por simple gusto de alguna de las partes, ¿de acuerdo? Y obviamente el juez tiene que valorar si realmente es justificable y es necesaria esta ampliación de plazos. Bien, aquí algo importante, chicos. Si durante el trámite del juicio se ha sido o la persona ya fue privada de su libertad por una prisión preventiva, este tiempo se va a contar como parte de la pena en caso de que llegue a ser condenado a prisión, ¿vale? Y obviamente la prisión preventiva no debe ser mayor de 2 años, ¿ok?
Entonces, cuenta como parte de la sentencia, sí, ¿sale? Bien. Ok, también. Cuando se le llega a condenar a prisión, su estancia en la misma no se va a poder prolongar por deudas de carácter civil. ¿Se acuerdan que habíamos visto que las deudas de carácter civil ya no eran motivo para ser encarcelado, sino únicamente aquellas faltas, ¿sale? Aquellas faltas, como les había dicho, que lleguen a lesionar a una persona o que le causen algún, digamos, alguna pena, por así decirlo, a la persona, ¿vale? Pero no por deudas de carácter civil, ya no. Habíamos visto las excepciones de lo que era el fraude, pero acuérdense que el fraude porque la conducta que tuvo la persona que lo cometió ya estaba encaminada a un enriquecimiento ilegal, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la conducta. Se castiga la conducta. Lo mismo pasa en las cuestiones penales. Lo que se castiga es la conducta de la persona sobre la otra, ¿ok? Ok. ¿Sale, chicos? Entonces, acuérdense que en las cuestiones penales, pues lo que se castiga es la conducta, ¿de acuerdo? Acá, por ejemplo, si no se le llega a pagar al abogado, pues no es una falta que amerite prisión. Asimismo, las deudas contraídas por la comisión del delito, ¿de acuerdo? Porque son deudas de carácter civil, casi casi, ¿ok? Bien, lo que se va a castigar siempre es la conducta, ¿vale? Ahora, el proceso penal que nuestra Constitución prevé es de carácter acusatorio y oral. Esto significa que la autoridad judicial no puede ir más allá de lo solicitado por las partes, es decir, que los reclamos que hayan presentado la víctima, su abogado, el fiscal o el defensor del acusado, solo van a quedar, digamos, ahí, ¿de acuerdo? No puede ir más allá de lo que no se está juzgando, ¿va? En el caso de que el juez tenga por ahí alguna duda razonable, pues en relación a algún hecho que expusieron las partes, pues entonces iba a poder actuar por su cuenta, pero es, digamos, una duda razonable o algo justificado, ¿ok? De ahí en fuera, no puede ir más allá, ¿de acuerdo? Bien. Ok. Bueno, acá me voy a quedar aquí tantito. Si se fijan, pues como víctima de un delito, sí, tenemos o se tienen ciertos derechos, ¿vale? Que están protegidos por la Constitución. Pero en cuestión a ser ya el inculpado, tiene un poco más de derechos, ¿vale? Podría resultar un poco incoherente el hecho de que una persona que cometió un delito tenga más derechos que la víctima, ¿no? Pero se podría traducir en el aspecto de que, pues, en primer lugar te tienes que cerciorar de que la persona que está siendo procesada sea realmente la que cometió el delito, ¿va? Eh, Se daba el caso de que con el simple señalamiento de, fue él. Ok, ¿yo qué hice, no? O sea, ¿cómo? Primero ni se enteraban de lo que los estaban acusando. En segunda, el proceso estaba plagado de muchas cuestiones irregulares, de las que tampoco se enteraban, y entonces eran condenados, ¿no? O sea, ¿cómo por qué? Eh, Cuando yo iba al penal, aquí al de San Miguel, si mal no recuerdo que así se llama, cuando estás en los locutorios, que es donde hablas con tu cliente, pues se alcanzaban a escuchar cuestiones como, pues es que ella me acusó de violación y yo ni siquiera la toqué, ¿va? O es que sabe que me acusaron de haber secuestrado al niño, ¿no? Al niño del jefe, pero yo en esa época no estaba en México, ¿va? Entonces, hay muchas cuestiones que
cuando se va a llevar a cabo el proceso penal, encontrar una persona, pues tienes que estar completamente seguro. ¿Sí? Para eso son las pruebas. Si no tienes las pruebas suficientes, pues obviamente te faltan elementos, ¿no? Para comprobar pues, su implicación en el delito o su autoría, ¿de acuerdo? Obvio, hay algunos casos en donde sabes que lo cometió, hasta lo dijo casi casi, pero no tienes pruebas que lo comprueben, ¿vale? Entonces, ¿qué haces, no? Entonces, son las dos caras del sistema penal, ¿no? Por un lado, pues, te tienes que asegurar de que realmente sea la persona, con pruebas, y del otro lado, que aunque seas o tengas la seguridad, pues no tienes pruebas, ¿de acuerdo? No puedes mandar a la cárcel a una persona simplemente porque crees que es culpable, ¿de acuerdo? Sí, a veces es frustrante, pero bueno, se supone que para eso está el sistema penal, ¿no? Se supone que para eso están los derechos de la víctima y del imputado, ¿ok? Bien. Lo que sí es que actualmente con el cambio, pues obviamente el ir a hacer una denuncia, pues ya es un tanto engorroso, ¿no? Digo, si antes era bastante molesto, pues ahora es algo así como una entrevista que te hacen y aparte tienes que esperar como 5 o 6 horas que te atiendan, ¿no? Entonces es algo pues bastante cansado. Digo, ya de por sí te violentaron algo y todavía tener que estar ahí esperando, ¿sale? Y también ustedes saben que pues ya la persona interesada tiene que estar realmente al tanto de su asunto, ¿sale? Si la persona no muestra interés, pues simplemente se le da vista, o sea, por así decirlo, ¿no? O sea, se deja porque no hay quien le dé una continuidad, ¿de acuerdo? Bien, ok. Algunas ventajas, digo, porque ustedes ya las van a tocar, totalmente orales, de los juicios, ¿no? En este caso hablamos de lo que es la materia penal, ¿no? Se supone que como ventaja, el que sean orales nos permite una interacción ágil entre las partes. Se supone. También dice acá que los conflictos de carácter penal se resuelven de manera más rápida. Ok, en esta parte sí hay una cierta, un cierto beneficio para ambas partes, ¿sale? Tanto para la víctima como para el acusado, ¿sale? Entre más rápido se resuelva el asunto, pues obviamente ambas partes recibirán lo que se merecen, ¿no? Ya sea la reparación del daño o no sé, que se le declare inocente en el asunto, ¿va? También, que las partes que acuden a la audiencia se enteren en igualdad de condiciones sobre la información que surja en el desarrollo de la audiencia. Digo, básicamente en un asunto que se está llevando, o más bien en una audiencia, pues obviamente eh, todo se dice ahí, ¿no? Entonces, te enteras. Y algo importante es que garantiza que el juez esté presente en todas las fases del juicio, ¿sale? Y con esto, obviamente, a él le da las herramientas para poder dictar, ¿sale? Una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria, ¿vale? Ok. ¿Qué más podemos encontrar en el artículo 20 constitucional? Bueno, ay Dios. Establece ciertos principios que obviamente rigen al proceso penal. El primero de ellos es la publicidad. Esto significa que las audiencias serán públicas, pudiendo acceder no solo las partes, sino también el público en general, siempre y cuando no se actualice una excepción establecida por la ley. Ya vimos cuáles, ¿de acuerdo? Otro principio es el de contradicción. Y el mismo se refiere a la posibilidad que las partes tienen para conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de su contra. ¿Vale? Después tenemos el principio de concentración. Y este nos dice
que establece que las audiencias deberán desarrollarse preferentemente en un mismo día o bien en días consecutivos hasta llegar a la conclusión del proceso, ¿vale? ¿Te puedes aventar 8 horas en el asunto, en la audiencia? Sí. O, digo, no tanto tiempo, pero sí que sean, por ejemplo, la audiencia miércoles, jueves y viernes, ¿va? Precisamente para evitar estos lapsos tan largos de tiempo y que se pierdan algunas cuestiones que pueden ser importantes para ambas partes. Después tenemos la continuidad, que tiene que ver con lo de concentración, ¿sale? Que es que las audiencias deben llevarse a cabo de forma continua, sucesiva y secuencial. Y por último, el principio de inmediación. Acá quiere decir que las audiencias deben desarrollarse en presencia del juez y de las partes. Si una de las partes o el juez no está, no se puede llevar a cabo la audiencia, ¿vale? Porque entonces no le vas a dar chance a las partes de defenderse correctamente. Y si no está el juez, pues obviamente necesitas la autoridad. Digo, ¿no? Si se supone que se modificó para que el juez esté presente en cada una de las etapas, pues entonces tiene que estar. ¿Va? Bien, ok. Eso es todo en relación al artículo 21, ¿sale? Acuérdense, artículo 21 constitucional, derechos constitucionales de las víctimas y del acusado, ¿va? Ok. Ay. Ahora, vamos con el 21 constitucional, ¿sale? Este artículo nos habla, aquí se los desglose un poquito, de lo que es la imposición de penas, le van a corresponder exclusivamente a la autoridad judicial. ¿Se acuerdan que en artículos anteriores hablábamos de que se evitaba ya la venganza, la venganza privada? Bueno. Después tenemos la investigación y persecución de delitos, le va a corresponder de manera exclusiva al Ministerio Público, ¿vale? El cual tiene a su cargo una policía para tal, ¿vale? Después, en tercer punto, es que le va a corresponder a la autoridad administrativa la imposición de infracciones por violaciones a reglamentos de buen gobierno y de policía. Otra cosa que nos marca el artículo 21 constitucional es que dichas infracciones constan de multa o arresto. Este último, el arresto, se da cuando no se pague la multa, ¿de acuerdo? ¿Es una o es otra? ¿Va? También acá, bueno, determina el monto máximo de las multas, ¿vale? Otra cosa que nos habla el artículo 21 constitucional tiene que ver con la impugnación del no ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público. Después nos habla de los principios que rigen la función de la seguridad pública y la coordinación para el establecimiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿vale? Todo esto así en corto nos habla el artículo 21 constitucional. ¿Qué más tiene este artículo de bonito? Bueno, constituye una de las garantías conocidas como de seguridad jurídica, ya que le va a establecer al Estado 3 limitantes. La primera de ellas tiene que ver con la imposición de penas, en cuestión a que estas son exclusivas de la autoridad judicial, ¿sale? Aquí solo los jueces y los tribunales del Poder Judicial están facultados para declarar culpable a un acusado y obviamente también están facultados para imponerle la pena que ya esté previamente establecida en la ley, ¿vale? Obviamente aquí excluye a los jueces civiles, a los jueces familiares, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, cuestiones que tengan que ver con delitos, ¿vale? ¿Qué más? La investigación y persecución de los delitos va a ser siempre competencia del Ministerio Público, es la autoridad investigadora, ¿sale? Siempre, siempre. Por eso siempre tienen mucho, mucho trabajo ellos, ¿de acuerdo? Y por lo tanto también tienen que llevar a cabo su trabajo de la mejor manera, ¿va? Porque todo lo que ellos recaben, pues va a ayudar a esclarecer el asunto, ¿sale? ¿Qué más? Acá, bueno, la autoridad administrativa es la autoridad competente para imponer sanciones a los reglamentos gubernativos y de policía. Por ejemplo, el reglamento de tránsito, ¿vale? Cuando ustedes se pasan un alto o fuman en un lugar prohibido, los van a multar, ¿vale? Okay. Bien.
¿Hasta acá alguna duda de lo que llevamos del artículo 21 constitucional? Ok, veamos. ¿Se acuerdan que acá nos hablaba acá en el punto 7 de los principios que rigen la función pública? Bueno, aquí los van a encontrar. Dice, principios constitucionales de actuación en la función policial, ¿vale? Los principios que rigen la actuación de esta van a estar consagrados en el artículo 21 constitucional y son legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y sobre todo el respeto a los derechos humanos, ¿vale? Son los principios que rigen el cómo se va a comportar la función policial, ¿de acuerdo? En cuestiones de legalidad, bueno, tienen que estar apegados a lo que la ley les marca. Objetividad, bueno, tienen que actuar de una manera tal que, ¿cómo les diré? El fin que persigan sea siempre el que las cosas se hagan de la mejor manera, ¿sale? Y también tiene que ver con la eficiencia. Ellos tienen que trabajar, bueno, y el profesionalismo. Ellos tienen que trabajar de manera eficaz para precisamente que si se incumple con alguna, ¿qué les diré? Con alguna cuestión, pues se la hagan ver al infractor al infractor y entonces pueden llevar a cabo pues los procedimientos correspondientes, ¿de acuerdo? Ustedes saben que a veces la policía pues tiende a actuar para nosotros no siempre bien, pero para ellos es lo que en el momento era correcto, ¿de acuerdo? Honradez, bueno, tienen que ser honrados. Tienen que actuar de manera, con una buena conducta, ¿sale? Y el hecho de respetar los derechos humanos, pues, híjole, aquí son cuestiones, hay un límite muy, muy delgadito, ¿sale? Entre llevar a cabo sus funciones y respetar los derechos humanos, ¿sale? O sea, con cualquier cosita ya ellos los pueden violentar sin la intención de llevarlo a cabo, ¿vale? Bien. Ok. Esto es lo que contiene el artículo 21, ¿sale? Ahora, en el artículo 22, chicos, nos habla de la prohibición de imponer determinadas penas. Ay, no te voy a sacar. Ok, también nos habla de la confiscación de bienes. Bueno, establece obviamente garantías de seguridad jurídica, si no, no estaríamos hablando de él. Y en el primer párrafo del mismo, pues, está la prohibición de imponer ciertas penas, ¿sale? Por ejemplo, lo que viene siendo los azotes, la mutilación, ¿sale? Incluso la pena de muerte, acá se los puse. Hasta el 9 de diciembre del año 2005, este artículo no prohibía la pena de muerte, ¿va? O sea, antes del 2005 estaba permitida. Y es en esta fecha que se incluye dentro del listado de aquellas penas que la Constitución va a prohibir, precisamente porque van en contra de lo que es el principio de la vida, ¿vale? Que es un derecho humano fundamental y está tutelado, ¿de acuerdo? Pero miren, hasta antes del 2005 se permitía. Ay, Dios. Ok. Okay. Bien. Ok, déjenme ir rápido al artículo para que me entiendan esto de lo que es la extinción de dominio, ¿sale? A ver si me da tiempo. Tiene que ver cuando les confiscan ciertos bienes a aquellas personas que han sido los autores de algún delito o aquellos bienes que han estado, digamos, déjenme compartirles, o aquellos bienes, ¿sale? Que tienen que ver con los delitos. ¿Sí pueden ver la pantalla, chicos? Díganme, me Sí, preocupa sí que se no. ve, Miss. Gracias.
Bueno, acá rápido. Artículo 22 constitucional. Ya les dije en el primer párrafo, pues quedan prohibidas las penas de muerte, ¿no? De mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento en cualquier aspecto. Una multa excesiva también, la confiscación de bienes y cualquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena debe ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico. No sé si han escuchado que en algunos casos a las personas se les sentencian a casi 300 años de cárcel, cosa ilógica. Entonces, las penas no deben de ser así, ¿sale? O sea, sí a veces cometes tantos delitos que se te van acumulando las penas, ¿no? Pero digo, cumplir 300 años de cárcel es imposible. Acá, esto de aquí, dice, ay Dios, no se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete la autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito, ¿vale? Acá ya no es confiscación de bienes, es simplemente para, digamos, saldar la deuda. Tampoco se le va a considerar confiscación el decomiso que ordena la autoridad de los bienes en caso de algún enriquecimiento ilícito, ¿de acuerdo? La aplicación a favor del estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos y en las disposiciones que obviamente la ley marca, ¿sale? Acá dice, esto de aquí, ni de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia, ¿sale? Lo que les quería enseñar acá era esto. Dice, la acción de extinción de dominio se va a ejercitar por el Ministerio Público mediante un procedimiento jurisdiccional que sea de naturaleza civil y autónomo del penal. Las autoridades competentes de los distintos órganos de gobierno van a prestar auxilio en el cumplimiento de esta función y será la ley la que va a establecer los mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, incluido sus productos, rendimientos, frutos y accesorios, para que la autoridad lleve a cabo su disposición, su uso, su usufructo, su enajenación y su monetización, atendiendo siempre al interés público y defina con criterios de oportunidad del destino y en su caso la destrucción de los mismos. ¿Va? Acá en la presentación yo les puse lo que es la definición de la extinción de dominio. Ok. Y nos dice que la ley de extinción de dominio es una acción que tiene el Estado mexicano para extinguir la propiedad de los bienes que tienen relación con la comisión de ciertos delitos. ¿Va? Entonces, por ejemplo, ¿qué puede ser? Se me ocurre lo que es el narcotráfico. Digo, las toneladas o todo lo que decomisan de droga, pues la autoridad no las puede vender, después no las puede revender, las tiene que destruir, ¿sale? Aquí sí no aplica lo de, pues, los frutos que lleguen a dar, ¿va? Digo, se supone que la droga, pues, no la debes de andar vendiendo, ¿va? Pero, por ejemplo, alguna casa, ¿sale? Que haya servido para la comisión de un delito, pues bueno, la autoridad la va a tomar, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué más les iba a decir del artículo 22 constitucional? Bueno, esto último, que a toda persona que se le considere afectada se le deberá garantizar el acceso a los medios de defensa adecuados para demostrar la procedencia legítima del bien sujeto al procedimiento. ¿Vale? Entonces, esto es de lo que nos habla el artículo 22 constitucional. ¿Sí? Bueno, sí. Ok. ¿Dudas con el artículo 22, chicos? ¿No? Ok. Bien. Vamos entonces con el último artículo que tiene que ver con seguridad.
jurídica. Y nos dice este artículo que los juicios del orden criminal no pueden tener más de 3 instancias. También nos dice que nadie puede ser juzgado por el mismo delito 2 veces. Si ya fuiste sentenciado por un delito y unos años más tarde te acusan del mismo, ya no se puede, ¿vale? Queda prohibida la absolución de la instancia. Bueno, ahorita les explico. El artículo 23 obviamente forma parte de lo que son las garantías de seguridad jurídica y va a consagrar el principio que dice así, non bis in idem, en virtud del cual una persona no puede ser juzgada 2 veces por el mismo delito, ¿sale? Ok. ¿Qué propósito tiene? Pues obviamente proteger al gobernado que ha sido juzgado por un delito de que pueda volver a ser sujeto del mismo, ¿sale? Acá nos dice que el Estado va a estar impedido constitucionalmente para juzgar a una persona 2 veces por los mismos hechos delictivos. Y de igual manera, nos dice que la Constitución niega la posibilidad legal de promover un juicio nuevo sobre una cuestión que ya fue resuelta en otro juicio anterior o de sancionar 2 veces una misma infracción. El artículo como tal es chiquitito, es solo un párrafo y dice así. Ningún juicio criminal deberá tener más de 3 instancias. Nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene, y también queda prohibida la práctica de absolver de la instancia. ¿Sale? Ok, les puedo decir que la instancia, porque a lo mejor están pensando, ¿qué es la instancia? ¿De qué habla? Bueno, esta está establecida por la ley para dilucidar y sentenciar juicios y pleitos que puedan ir pasando de uno a otro grado, ¿de acuerdo? Para que obviamente haya oportunidades de ser juzgados. Por ejemplo, lo que es los tribunales de primera instancia, ¿sale? Creo que los dejé igual con las instancias, ¿verdad? No se pueden exceder, ¿sale? O sea, no puede ir el juicio saltando de un tribunal a otro, por así decirlo, ¿de acuerdo, chicos? Se supone que deben de ser, pues, rápidos, ¿sale? Rápidos y obviamente legales. ¿Va? Ok. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, si se le absuelve, pues quedarían como en indefensión, ¿sale? Ok. ¿Qué más les puedo decir? Si ustedes ya fueron, bueno, ustedes no, espero que nunca estén en ese pie, pero aquellas personas que ya cumplieron una condena por algún delito, no se les puede volver a condenar, ¿sale? O sea, no se les puede volver a promover un juicio por el mismo delito, ¿de acuerdo? Digo, ya se supone que ya cumplieron una condena, entonces ya se les, ya cumplieron con su castigo, si lo quieren ver de esa manera, ¿sale? Ok, chicos. ¿Dudas con este tema? ¿Mm? ¿Ninguna? Ok. Bien. Ok, por si les quedó duda con lo que es la instancia, acuérdense, por ejemplo, que lo que les decía de no pueden ir saltando de un juzgado a otro, pues hablaríamos, por ejemplo, de un juzgado de primera instancia, que va a ser, en este caso, el primero en conocer los conflictos, ¿sale? Y obviamente va a ser el primero en dar respuesta al mismo conflicto, ¿de acuerdo? No pueden ir de uno a otro, ¿va? Ok. Bien, chicos. ¿Quién se nos cayó? Creo que Aranza, ¿verdad? Muy ok. Bien, con esto terminaríamos el tema de lo que es las garantías de seguridad jurídica, ¿vale?
Acá en algunas diapositivas tienen el link para que ustedes puedan checar el artículo, ¿sale? Y algunos son muy largos y otros no. Ok. Bueno, ya que no tienen dudas, comentarios, reclamos, sugerencias, hasta acá nos quedaríamos, ¿vale? Algo que se me olvidaba. Les voy a programar un examen de prueba para este viernes. Si mal no recuerdo, se los voy a habilitar desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Va a ser sobre el tema de expropiación, ¿sale? Lo que es el artículo 27 constitucional. ¿De acuerdo? Y yo creo que en el examen, en su último examen, en el tercer parcial, solamente entrarían lo que es las garantías de seguridad jurídica y el último tema que sería garantías las garantías sociales. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, entonces nos escuchamos el jueves y ya no tienen ninguna